bienvenidos todos a esta quinta sesión de nuestro primer foro de expertos en seguridad funcional. Ahorita vamos a empezar con la parte de proceso, sin embargo, pues va a haber una interacción muy interesante tanto con el mundo de proceso, con el mundo de maquinaria, así que siéntanse libres de hacer todas las preguntas que tengan. Entonces, bueno, les recuerdo quiénes somos. Bueno, pues está con nosotros el ingeniero Leonardo Sánchez, que ya ustedes lo reconocen muy bien, es nuestro experto en seguridad funcional de maquinaria. Está también el ingeniero Jean-François García, que es nuestro experto en seguridad funcional de proceso, quien va a ser nuestro instructor principal el día de hoy. Se encuentra también Steven Pasos, que es nuestro ingeniero, el director de ventas técnicas para Latinoamérica de Willan Electric, y una servidora, Vidaflor Cavada. Bueno, estamos los cuatro con todo gusto para atender todas sus preguntas, y esperamos que este foro sea de su agrado. Le vamos a ceder el control y la palabra al ingeniero Jean-François García, quien nos va a dar el seminario el día de hoy. Ahora sí, Jeff. Ok, pues buenos días a todos. Ok, pues ven mi pantalla, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que son las regulaciones en SWOT funcional y también lo que es la administración de la SWOT funcional de proceso, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar por una frase que resume bien lo que es la administración, un sistema de gestión, ¿no? Que es del físico termodinámico de Lord Kelvin, ¿no? William Thomson, que es lo que no se define, no se puede medir. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre. Entonces, realmente, eso es la base de un sistema de gestión, ¿no? Un sistema de administración. El día de hoy vamos a ver un repase rápido de qué es la SWOT funcional, ¿no? Realmente ahí pues tenemos, creo, gente de proceso, de maquinaria. Entonces vamos a ver cómo es la SWOT funcional en proceso. Vamos a ver las regulaciones en SWOT funcional, las normas de SWOT funcional y después los sistemas de gestión o de administración de la SWOT funcional, ¿no? Entonces, el término de SWOT funcional se refiere a un sistema SIS, que es el sistema de instrumento de seguridad, dedicado a asegurar la integridad de un proceso, equipo, maquinaria que contiene riesgos de potencial magnitud para sus receptores, ¿no? Entonces, realmente eso es la definición de un sistema de instrumento de seguridad y lo que es la SWOT funcional, ¿no? Entonces, ¿qué es la SWOT funcional? Está basado en el riesgo, basado en el ciclo de vida de la SWOT funcional, que realmente tenemos que pasar varias etapas de la SWOT funcional para cumplir con el ciclo de vida, ¿no? Realmente fase de análisis, realización y operación. Está basado en desempeño, tenemos que verificar cómo funciona y si funciona de manera correcta el sistema. Y están las metodologías estructuradas enfocadas en un sistema de gestión, ¿no? Realmente ahí queremos evitar lo que se llaman las fallas sistemáticas. Entonces, realmente en todo lo que es el proveedor de los equipos de un sistema de pago de emergencia, pues debe tener calidad en sus productos, ¿no? En su diseño, en su línea de fábrica, pues debemos de no tener errores, ¿no? Un enfoque que tenemos del sistema de gestión o del sistema del ciclo de vida funcional sería identificar, evaluar, diseñar y verificar. Y solamente es el primer enfoque también con la operación de operar cuando vamos a operar. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la frecuencia por la consecuencia. Normalmente eso es el enfoque general que tenemos del riesgo. Riesgo, frecuencia, cuántas veces pasa y qué severidad tendríamos, ¿no? Realmente ahí en proceso tendríamos varios receptores de riesgo, que son el personal, la población, afectación al ambiente, a los equipos, a los
a los equipos y los pérdidas de producción, ¿no? Realmente para la maquinaria, ahí el receptor de riesgo es más solamente el personal, ¿no? Realmente eso sería una diferencia que tendríamos entre maquinaria y proceso, ¿no? Entonces, realmente si tenemos una frecuencia alta y una baja consecuencia, pues el riesgo sería bajo, ¿no? Frecuencia media y consecuencia media alta, pues el riesgo sería más alto, ¿no? Y una baja frecuencia y una alta consecuencia, el riesgo será medio, ¿no? Entonces, es ahí que calificamos el riesgo, ¿no? Entonces, un sistema de instrumento de seguridad, ¿qué es realmente el sistema de seguridad? Nació como en los años 80, realmente para proteger y para cuando hay una falla del sistema de control, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un recipiente a presión, que realmente tenemos un controlador de presión que regula la presión dentro del separador, ¿no? Realmente, si esta presión sale del límite y si llegamos a una presión peligrosa para el recipiente, se te va a decir una presión cerca de la MAOP o la presión permisible de trabajo del recipiente, pues tendríamos que cerrar la válvula de entrada al recipiente. Entonces, es un sistema compuesto por sensores, resortes lógicos y elementos finales, que realmente son las SDV, que tiene el propósito de llevar el proceso a un estado seguro cuando se han violado condiciones predeterminadas. Ahorita vamos a ver el diagrama de la cebolla, que son todas las capas de protección del proceso, ¿no? Primero, como lo vimos en este ejemplo, es el diseño. El diseño es el espesor del tubo o el espesor del recipiente que tenemos. Normalmente más seguro estamos si no tenemos pérdida de contención, es decir, el espesor del tubo o del recipiente, ¿no? Después, la segunda capa de protección o salvaguarda sería el control básico del proceso, ¿no? La tercera capa es alarma con intervención del operador. A veces esta capa está compartida entre el control básico del proceso y la alarma. Realmente es el mismo sistema, ¿no? Entonces ahí podemos tener falla de causa común, ¿no? Después tenemos el sistema de instrumento de seguridad, que realmente es el sistema SIS, sistema de pago de emergencia, sistema de BMS, Burner Management System para una caldera o un horno, ¿no? Después tenemos las protecciones activas, que realmente ahí puede ser un sistema gas y fuego, por ejemplo, un sistema de alivio de presión, ¿no? Que realmente las PSV, su válvula de seguridad, ¿no? Después tenemos la protección pasivas, que son diques y muro contra incendio. Y después tendremos los planes de respuesta a emergencia, ¿no? Interno y externo. Entonces, hasta el SIS, pues realmente digamos que son las capas de prevención y arriba son las capas de mitigación, ¿no? La mitigación, perdón, vamos a actuar sobre la consecuencia, la severidad, y la prevención vamos a actuar sobre la frecuencia del riesgo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un diagrama que representa el riesgo, ¿no? Con las tres zonas de riesgo: riesgo aceptable, riesgo alarma, que vamos a hablar dentro de unas diapositivas, y el riesgo no aceptable, ¿no? Primero tendríamos lo que se llama el riesgo inherente. El riesgo inherente es el riesgo sin salvaguardas, ¿no? Realmente ahí es el riesgo que tenemos sin las protecciones del proceso. Después vamos a poner una protección de prevención, ¿no? Entonces ahí vamos a bajar la frecuencia, ¿no? Entonces vamos a bajar la frecuencia del evento peligroso, y después vamos a poner una salvaguardas de mitigación y vamos a bajar la consecuencia, ¿no? Entonces ahí tendríamos muy seguido, decimos que es el riesgo de proceso, no el riesgo con salvaguardas. Y después, si nuevamente no tenemos un riesgo aceptable, pues vamos a bajar el riesgo con los sistemas de instrumentos de seguridad, que realmente si tienen un SIL 1, es decir, que tienen una reducción de riesgo de 10, ¿no?
con un SIL 2 tendrá una reducción de riesgo de 100 y con SIL 3 tenemos una reducción de riesgo de 1000. Y realmente al final sería riesgo residual o riesgo final, ¿no? Ok, ¿por qué reducimos el riesgo? Las organizaciones tienen la obligación legal, moral y financiera de limitar el riesgo existente en sus instalaciones. Entonces, primero, legal normativo, ¿no? Debemos de cumplir con las leyes y normas sin importar el costo o el real nivel de riesgo, ¿no? Entonces, ahí es las leyes y normas que deben de mandar, ¿no? Pero también tenemos que cumplir con lo moral, ¿no? Entonces, lo moral es realizar las plantas lo más seguro posible sin preocuparse de los costos, la seguridad primero. Pero también debemos de cumplir con el financiero. Realmente lo que queremos en nuestro negocio son ganancias, ¿no? Realmente. Entonces, no debemos de gastar todo en seguridad. Realmente debemos de gastar solamente lo necesario. Y realmente las normas de SWOT funcional es para eso, ¿no? Gastar solamente lo necesario para tener suficientes ganancias. Entonces, ahorita vamos a ver las regulaciones en SWOT funcional, ¿no? Vamos a clasificar la diferencia existente entre lo que es de obligado cumplimiento por ley y lo que es una buena práctica de diseño y trabajo de acuerdo a especificaciones, estándares y normas, ¿no? Lo obligado por ley se encuentra en directivas y su transposición a reales decretos, ¿no? Entonces, todo eso a nivel de leyes, pues está representando lo que dice que es la pirámide de Kelsen, ¿no? Que realmente ahí aplicamos a la normatividad del sector industrial, ¿no? Entonces, primero tenemos los códigos estándares y prácticas recomendadas, ¿no? Realmente como código API, ASME o la ISA, ¿no? Realmente que son de otros países, ¿no? Por ejemplo. Después tenemos especificación guías del usuario final, obviamente que sea como Pemex u otra empresa, pues tenemos especificación, guías, procedimientos que hacemos, ¿no? Después tenemos de estos mismos usuarios, tenemos las normas de referencia si tienen estas normas, ¿no? Después tendremos las normas internacionales, que realmente son las ISO. Ahorita muchas normas de la IEC pasaron como estándar ISO, ¿no? Tendríamos las normas oficiales del país, ¿no? Después los reglamentos de las leyes federales y estatales. Las leyes federales y estatales. Los convenios internacionales, más para lo que es en mar, ¿no? Realmente que es Montreal, el SOLA 74 y el MARPOL, ¿no? Y después tenemos la constitución del país, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tendríamos que las leyes que realmente representan la pirámide de Kelsen, ¿no? Entonces, regulación de SWOT funcional, pues referente a los sistemas de instrumentos de seguridad SIS, no hay ninguna directiva que obligue a su cumplimiento, pero existen estándares como por ejemplo la EN, que es una norma europea para calderas, ¿no? UNFPA 86 en Estados Unidos, que obliga a un determinado SIL en algunos lazos de control, ¿no? Pero realmente ahí lo que vimos que ahorita las normas que son de SWOT funcional son las normas IEC, ¿no? Y estos pasaron como estándar ISO, ¿no? Entonces ahorita tendrían más peso como leyes, como normas, perdón. Entonces ahorita justamente vamos a ver lo que son las normas de la SWOT funcional, ¿no? Realmente tenemos la IEC ISO ahorita, que realmente desde hace 2 años es la IEC ISO 618, que es Functional Safety of Electrical, Electronic
Programmable Electronic Safety Rated System, que realmente es para la seguridad funcional de todos los equipos. Normalmente es la norma madre de la seguridad funcional. Después, a nivel de proceso de lo que hacemos, tenemos la IEC 61511 2016, que ahí también la ISA en Estados Unidos pasó esta norma para su referencia también, ¿no? En 2018, y es la Functional Safety Implemented System for the Process Industry Sector. Ahorita las primeras normas, pues son más normas alemanas, ¿no? La DIN V19250 y las otras DIN, ¿no? Y después la norma ISA y también las normas de PEMEX que ya no son vigentes, la NF 45 PEMEX 2010, que es un 60% de la IEC 61511. Ahí vamos a ver la línea del tiempo, ¿no? de las normas. Pues en los años 60 y 70, pues empezamos a poner sistema de control electrónico, ¿no? Entonces hubo muchas fallas, sobre todo en los diseños de estos sistemas, y pusimos sistemas de electrónica de seguridad, ¿no? Realmente también tuvieron estos fallas. Entonces, primero los alemanes con las normas DIN en 89, pues empezaron a dar reglas para hacer el diseño de estos sistemas, diseño e instalación. Después, en 92, tendríamos lo que es la DIN V19251, ¿no? También de Alemania, ¿no? En 96 es la respuesta de Estados Unidos, que es la ISA S8401, ¿no? En 98 tendríamos la norma EN54, que realmente eso es más para el sistema de gas y fuego, ¿no? Realmente es norma europea, ¿no? Ahí hay muchos dilemas, realmente, si el sistema de gas y fuego es un sistema de instrumento de seguridad, ¿no? Ahí vamos a ver con otra norma cómo podemos decir si el sistema de gas y fuego es un sistema de instrumento de seguridad. También en 98 tendríamos la NFPA 8501, que es realmente para calderas de un solo quemador, y la primera versión de la IEC 61508. En 99 tendríamos la segunda versión, la NFPA 8502, que es para quemadores múltiples, ¿no? Para calderas. Ahorita está la NFPA 8502 y 8501, están incluidos en la norma NFPA 85. ¿no? Después, en 2003, tendríamos la primera versión de la IEC 61511, ¿no? Y que después, en 2004, fue la versión casi muy parecida de la ISA 8401. En 2010 tenemos la versión actual de la IEC ISO 69508, ¿no? Realmente tendríamos igual que el día de hoy, ¿no? Y en 2016 fue la actualización de la IEC 69511, ¿no? Y en 2018 la ISA usó misma normatividad para su normatividad, ¿no? Realmente que la ISA 84 y la ISA, realmente ya apareció la ISA 84 y fue la ISA 61511. Entonces, ¿qué es la IEC? Es Comisión Internacional de Electricidad, Electrónica de Potencial, ¿no? Organización Mundial de Normalización, ¿no? Promueve la cooperación internacional sobre cuestiones relativas a la normalización en los campos de la electricidad, potencia, transmisión, motores, control. Y colabora estrechamente con la Organización Internacional para la Normalización ISO. Y hasta ahorita, desde 2016, pues estas normas entre ISO y IEC son los mismos estándares, ¿no? Entonces, las normas IEC tendrían más peso ahorita, ¿no? Entonces, la IEC 61508, que es la norma madre de la seguridad funcional, pues tienen otras normas, por ejemplo, para el sector automotriz tenemos la ISO 26262, ¿no? Para el sector nuclear, que ahí tendríamos hasta SIL 4 para los niveles de integridad y seguridad, es la IEC 61513, ¿no? Después, para los hornos, tenemos la IEC 50156, ¿no? Para la maquinaria tenemos la IEC 62061 y la ISO
13849. Solamente eso sería para maquinaria. Realmente vimos en los cursos, las charlas pasadas, Leonardo les mostró estas normas, ¿no? Y para de proceso, pues tendríamos la IEC 61511. Entonces, ¿cuándo tenemos que aplicar la IEC 61508 y la IEC 61511, ¿no? Entonces, normas para seguridad de las industrias de proceso. Si realmente somos fabricante y proveedor de dispositivos como WLAN u otras marcas que fabricamos pues, válvulas, PLC, transmisor de presión, de nivel, pues ahí tendríamos que seguir más la IEC 61508. Si somos diseñadores, integradores y usuario final de los sistemas de instrumentos de seguridad, pues ahí tendríamos que seguir la IEC 61511. Entonces, propósitos de las normas de SWAT funcional, ¿no? Son normas que poseen directivas generales para la eléctrica, electrónica y electrónicos programables, ¿no? Para los sistemas de seguridad. Entonces, ahí realmente no hablamos de sistema pneumático o sistema mecánico, realmente son puros sistemas eléctricos, ¿no? O electrónicos. Están basados en riesgo, ¿no? Basado en el desempeño, en confiabilidad, cómo va a funcionar el sistema, basado en ciclo de vida. Y realmente las metodologías estructuradas son enfocadas en un sistema de gestión. Entonces, ahorita vamos a ver la diapositiva para poner realmente todas las normas que aplica a la SWAT funcional, ¿no? Entonces, primero, si hacemos SWAT funcional, pues muy seguido tenemos que tener un sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, realmente que sería la ISO 9000, ¿no? Después, si tenemos un sistema de gestión de calidad, hicimos pues una empresa que tiene maturidad en lo que hace, pues tendríamos un sistema de administración de riesgo, ¿no? Que realmente es similar a la ISO 31000, ¿no? También podemos tener una administración de los activos, que sería ISO 55000, que realmente ahí pues nos da para mantener nuestros activos, ¿no? Realmente hay muchos metodologías como el análisis causa-raíz, que está incluido dentro de esta normatividad de la ISO. Después tendremos nuestro sistema de gestión, de administración de lo que es la SWAT funcional con la IEC 61511. Entonces, no sé si se acuerdan de los cursos pasados con lo que vimos con Leonardo, pues hablamos que en maquinaria tendríamos normas tipo B y tipo C, ¿no? Y tipo A que realmente son las generales. Ahí realmente la tipo A sería más la IEC 61511. Eso realmente es una interpretación mía que realmente no van a encontrar en otras charlas, ¿no? Realmente es para hacer un enfoque entre lo que es seguridad maquinaria y seguridad de proceso, ¿no? Entonces, para ver realmente, por ejemplo, para unos tanques atmosféricos, pues tenemos la API 2350, ¿no? Que manda a un sistema de gestión para la prevención de sobrellano de tanque, ¿no? Entonces, realmente, esta norma API, pues manda a las normas de SWAT funcional, ¿no? Entonces, ahí realmente para proceso podemos decir que sea una norma quizás tipo C, ¿no? Si vemos el tanque como una máquina, ¿no? Eso es el paralelo entre maquinaria y proceso, ¿no? Después, para un horno, realmente tenemos el Burner Management System, que es el sistema de control de seguridad de las calderas y hornos, realmente que son la NFP 85 y 86, y de la IEC 50156, ¿no? Para lo que son todos los sistemas costa afuera, realmente hay para un separador, para un ducto de entrada, ducto de salida, un compresor, pues tenemos la API EDP14S, nuevamente, que es una práctica recomendada que tiene más de 40 años y que realmente es muy interesante para lo que dice. Nuevamente ahí tenemos en esta práctica recomendada, nos dan los consejos como qué protecciones, qué salvaguardas debemos de poner para cada equipo, ¿no? Como un recipiente, un compresor, una bomba, una línea de entrada, una línea de salida, ¿no? Entonces, realmente eso es lo básico, realmente es más una práctica pues prescriptiva, ¿no? Que nos dice qué es lo mínimo que debemos de tener, ¿no?
Realmente en sus últimas versiones de 2017, pues hace también alusión a la seguridad funcional y a las normas IEC 61, 508 y 511. Después tendríamos la API 581, ¿no? Que es la inspección basada en riesgo, ¿no? Esta norma realmente es para verificar más bien para una fuga a presión normal de operación, ¿no? Realmente ahí pues debemos de ver la integridad mecánica de los equipos y este análisis de riesgo pues tenemos muchos problemas a veces por el fenómeno de baja presión o de ruptura, ¿no? Realmente ahí todos los sistemas de paro de emergencia tienen hasta la PIRP 14C nos recomienda de tener un disparo por baja presión. Realmente eso es detectar realmente una ruptura, ¿no? Una fuga realmente más, vamos a decir, de menos de 2 pulgadas, pues no se va a detectar, ¿no? Realmente ahí sería una ruptura del tubo para que realmente tenemos una caída de presión, ¿no? Entonces, para determinar la frecuencia de esta ruptura, pues realmente la práctica más aplicable sería hacer una inspección basada en riesgo, ¿no? Realmente eso muchas veces en las análisis de riesgo, pues no dejamos, pues esta frecuencia no es muy, ¿cómo vamos a decir? Un aproximado, ¿no? Realmente no tenemos una frecuencia para determinar la ruptura de las líneas, ¿no? Pero realmente en cada sistema de paro de emergencia, pues tendríamos este disparo por baja presión. Y más en los últimos años en México, pues tuvimos varios accidentes que sean en Apcatum-Alfa o en pues, kilómetro 19 hace unos años, pues realmente fueron más por una ruptura crítica y en los dos casos, pues el sistema de paro de emergencia pues no detectó la baja presión. Realmente eso, bueno, hubo otros acontecimientos en estos incidentes, pero realmente sí se incriminó el sistema de paro de emergencia. Después tenemos la ISA 18.2, que realmente es para la reactivación de las alarmas de un proceso, ¿no? Realmente ahí nos dice cómo podemos reactivizar las alarmas y para no tener alarmas que no sean necesarias, ¿no? Para que el operador pues no se va a sobrecargar viendo alarmas que no le va a servir, ¿no? Realmente ahí tenemos que verificar las alarmas realmente críticas. Después tenemos la API 521, que realmente ahí puse para los sistemas de desfogue, ¿no? Y que también, si no queremos poner una PSB, tenemos la opción de poner un IPS, que es High Integrity Pressure Protection System, que es un sistema de protección por alta presión y de alta integridad. Normalmente ahí el IPS es un sistema, instrumento de seguridad, ¿no? También tenemos el código 2211 de la SME, que realmente nos habla de si no se puede poner una PSB, pues podemos poner un sistema de alta integridad que realmente va a cortar la fuente de alta presión. Después tenemos para la otra capa de protección, realmente que es realmente el sistema de gas y fuego, que realmente ahí es más una capa de mitigación. Pues tenemos el reporte técnico de la ISA TR 84007, ¿no? Que creo que se actualizó en 2018 ahorita. Y este reporte pues hace que podemos tratar un sistema de gas y fuego, que realmente es una capa de mitigación, como un sistema de paro de emergencia, ¿no? Entonces ahorita vamos a pasar a lo que es la administración de la seguridad funcional, ¿no? Entonces, la administración de la seguridad funcional es necesario para el éxito de la seguridad funcional, ¿no? Realmente muchas veces fallamos en este sistema de administración, ¿no? Realmente muchas empresas pues no lo tenemos. Hacemos el sistema de paro de emergencia, lo instalamos y más o menos operamos y lo mantenemos. Realmente no hacemos todas las actividades necesarias para que realmente este sistema de paro de emergencia, por ejemplo, puede funcionar de manera correcta, ¿no?
Entonces, muy importante es la planificación y realización de actividades y procedimientos, ¿no? Recursos y asignación de responsabilidades de las personas, ¿no? Realmente si son personas competentes también, ahí tenemos que verificar. Y organizaciones, ¿no? Especifica la necesidad de una buena documentación en todas las etapas, ¿no?, del ciclo de vida de la seguridad funcional, ¿no? Y especifica la gestión de las actividades durante el ciclo de vida de seguridad para lograr y mantener la seguridad funcional. Y se basa en un sistema de calidad existente y supervisado. Nuevamente ahí, otra vez vemos lo que es un sistema de calidad, ¿no?, que es muy importante entre la seguridad funcional. Tener realmente este sistema de calidad lo tenemos dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces, la administración de la seguridad funcional, pues debemos de tener certificado normalmente en ISO 9000, realmente el sistema de gestión de calidad, para hacer desarrollo de productos, desarrollo de aplicaciones y gestión de proyectos, ¿no? Realmente lo que es calidad y también la mejora continua, ¿no? Ahí realmente lo que es la calidad, pues muchas veces está representado por el ciclo de Deming, realmente, que es el PDCA, ¿no?, que es el Plan, Do, Check, Act. Entonces, para realmente tener una buena calidad en lo que hacemos, en las actividades, pues podemos realizar esta técnica. Realmente todos los ciclos de vida, pues en sí están basados en esta técnica. Ahí vamos a ver realmente el sistema de gestión de riesgo, que realmente es basado en la ISO 31000, ¿no? Entonces, la ISO 31000 señala una familia de normas sobre gestión de riesgo, ¿no? El propósito de la norma ISO 31000-2009 es proporcionar principios y directivas para la gestión de riesgo y el proceso de implementación en el nivel estratégico y operativo, ¿no? Entonces, primero tenemos que establecer el contexto, ¿no? Contexto estratégico, contexto organizacional, cómo hacer la gestión de riesgo, desarrollo de criterios, realmente ahí, pues, cuál es el riesgo tolerable, ¿no? Lo vamos a ver en un momento, y definición de la estructura, ¿no? Después vamos a entrar en lo que es el análisis de riesgo, ¿no? Primero vamos a identificar el riesgo. Eso se hace normalmente con una técnica que puede ser ASOP o ATIF, ¿no? Y vamos a ver qué puede pasar, cómo puede pasar. Después vamos a determinar los controles existentes. Entonces ahí sería el riesgo, vamos a decir, de proceso con las salvaguardas y determinar la probabilidad y frecuencia del evento peligroso y determinar la severidad o las consecuencias de este riesgo, ¿no? Este riesgo, frecuencia por consecuencia, ¿no? Y de ahí estimamos el riesgo, ¿no? Después vamos a valorar el riesgo, entonces comprobación contra criterios, realmente sería cuál sería nuestro riesgo tolerable, ¿no? Y ahí vamos a fijar las prioridades de riesgo realmente para atenderlas, ¿no? Entonces logramos atender un riesgo aceptable, pues sí, realmente lo vamos a documentar, ¿no? Y si no, pues tenemos que hacer las recomendaciones pertinentes para lograr un riesgo tolerable, ¿no? Entonces ahí sería el tratamiento de riesgo, ¿no? Identificar opciones para su manejo, evaluar opciones para su manejo, preparar planes para su manejo, ¿no? Y implementar los planes, ¿no? Y del lado izquierdo del sistema tenemos siempre la comunicación, ¿no? Realmente que tenemos con los directivos, tenemos que comunicar todo lo que hacemos y lo tenemos que documentar, ¿no? Y hacer su monitoreo y auditoría y las revisiones, ¿no? Realmente eso es lo básico de un sistema de gestión de riesgo, ¿no? Entonces, ahorita para un sistema de gestión de seguridad de la seguridad funcional, pues es un poquito diferente, pero es similar, ¿no? Tenemos primero que analizar, realmente ahí es la etapa de identificación y evaluación de riesgo, ¿no? Ahí tendremos que tener la ASBIL si la planta es existente, o la ingeniería pues aprobada por construcción si realmente es algo que se va a construir, ¿no? Tenemos que tener los procedimientos operativos y los requerimientos y criterios del análisis, ¿no?
criterios de riesgo tolerable y de las matrices, por ejemplo, de riesgo, ¿no? Después vamos a definir, entonces, ahí identificamos los riesgos y vamos a identificar cuáles son las funciones de seguridad, ¿no? Instrumentado de seguridad, que son las FIS, ¿no? Los niveles de integridad, tiempo de respuesta. Todos realmente estos documentos, estos datos van a estar contenidos en las especificaciones de requerimiento de seguridad, ¿no? Entonces ahí también tenemos que definir el procedimiento de operación, procedimientos de respuesta a emergencia y el diseño del sistema, un sistema de paro de emergencia. Después, una vez que ya hicimos la definición, el diseño, vamos a implementarlo. Desarrollo del sistema, implementación del sistema, prueba del sistema, instalación, comisamiento, validación. Vamos a validar pruebas SAT, ¿no? en campo para verificar que realmente lo que especificamos en la especificación de reglamento de seguridad, pues se diseñó y se instaló. Y después vamos a hacer el entrenamiento para el personal, ¿no? Después vamos a operar, que entre la operación, el mantenimiento, la inspección, la prueba total y parcial necesaria para que el sistema pueda funcionar de manera correcta y que tenga su integridad durante toda la vida útil del sistema. Eso antes lo vamos a verificar con la etapa de verificación del SID, ¿no? Realmente ahí se puede hacer con un software como de confiabilidad, ¿no? Y después tenemos que ver las reparaciones y modificaciones. Si modificamos, pues tendremos que regresar a la primera etapa de analizar, ¿no? Y siempre, pues realmente como es un sistema de gestión, tenemos que buscar a mejorar el sistema, ¿no? Mejorar continua del proceso, reporte de incidentes, tener realmente si tuvo falla el sistema. Tenemos inspección de seguridad y las modificaciones, bien documentar las modificaciones y las actualizaciones. Entonces ahí realmente es una propuesta realmente lo que es el sistema de gestión de la seguridad funcional. Otra visión del sistema de gestión, podemos decir que el análisis de riesgo, diseño conceptual y la especificación de reglamento de seguridad, que realmente son el documento base para un sistema de instrumento de seguridad, ¿no? Realmente ahí tenemos este documento tiene todo lo que debe de cumplir a nivel de integridad y de funcionalidad el sistema de instrumento de seguridad de todas sus funciones, sus lazos de control, ¿no? Funciones de instrumento de seguridad. Entonces, después vamos a hacer el diseño detallado de detalle de los equipos, hardware y software, ¿no? Entonces, ahí es definir. Vamos a evaluar el diseño. Realmente ahí es verificación, como la verificación del SIL, ¿no? Después vamos a hacer la instalación. Entonces, para la instalación tenemos que validar, tenemos que hacer las pruebas SAT en campo, realmente para determinar que todo lo que es dentro de SRS, pues sí está instalado y está funcionando de manera correcta. Y después tendríamos lo que es la operación y mantenimiento, ¿no? Durante esta fase, pues es muy importante de auditar los sistemas, ¿no? Para ver que sí están funcionando de manera correcta, ¿no? Y también, bueno, si necesitamos una modificación, pues tenemos que modificar. Entonces, eso vamos a llegar, creen que podemos llegar a lo que es 0 accidentes. Eso lo vamos a ver en una encuesta que vamos a hacer en unos minutos, pero realmente sí podemos llegar a lo que es 0 accidentes, ¿no? Y muy importante en un sistema de gestión, pues tenemos que documentar cada etapa del ciclo de vida, ¿no? Entonces, una parte muy importante del sistema de gestión es la evaluación de la seguridad funcional, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, implementar procedimientos para evaluación de riesgo, evaluación de la seguridad funcional, actividades de verificación, actividades de validación, ¿no? Verificar la administración de la calidad de los proveedores, implementar procedimientos para evaluar el desempeño del SIS, del Sistema de Instrumento de Seguridad, respecto a sus requisitos. Vamos a evaluar el nivel de seguridad que se consigue, ejecutado por personal competente e independiente al proyecto, ¿no? No podemos ser juez y partes, ¿no? Entonces, su objetivo es investigar y llegar a una conclusión sobre el nivel de seguridad alcanzado por el sistema.
Entonces, este proceso requiere que uno o más personas competentes sean designadas para llevar a cabo una evaluación de cada etapa del ciclo de vida de la seguridad funcional, sean independientes al proyecto. Y todas las actividades involucradas en cada una de ellas para medir en qué grado y forma se ha reducido el riesgo hasta su nivel tolerable, ¿no? Entonces, cuando empezamos la presentación, pues es muy importante un sistema de gestión de poder medir la calidad o medir lo que tenemos, ¿no? Entonces, ahí realmente para el riesgo tolerable, pues tenemos lo que es el diagrama de la zanahoria, ¿no? Vimos que tenemos diagrama de la cebolla, de las capas de protección. Ahorita, pues también tenemos diagrama de la zanahoria, normalmente, que es para el riesgo tolerable, ¿no? Son criterios numéricos que podemos tener, pues pueden ser cualitativo o cuantitativo, ¿no? Y el principio ALAR se asume el riesgo solo si el análisis costo-beneficio lo justifica, ¿no? El costo de la reducción de riesgo excede la mejora lograda, ¿no? Entonces, primero tenemos riesgo tolerable, después la reducción ALAR, ¿no? Realmente ahí necesita estudio costo-beneficio, ¿no? Y después tenemos el riesgo indeseable y el riesgo intolerable, realmente muchas veces están juntos, todo depende de las empresas. Realmente el riesgo indeseable e intolerable van juntos, ¿no? Y solamente tenemos entre el riesgo aceptable y no aceptable, pues la zona ARA. Entonces, ahorita vamos a hacer una encuesta. ¿Cuál sería el criterio para lograr un riesgo tolerable, ¿no? Entonces, ahí tenemos varias respuestas. Creo que ya pueden ver ahorita las respuestas que pueden ser, ¿no? O sea, política cero accidentes, cero fatalidad, una fatalidad cada 1000 años o implementar un sistema de gestión, ¿no? Entonces, ahí les voy a dar 1 minuto o 2 minutos para que puedan contestar esta encuesta, ¿no? Vemos que cuál sería el criterio para un riesgo tolerable, pues la mayoría de las personas contestaron implementar un sistema de gestión de riesgo, ¿no? Que realmente puede ser correcto, pero realmente no fue el enfoque de la pregunta, ¿no? Después, política cero accidentes, cero fatalidades, pues fueron 34 a responder eso. Realmente que también una política cero accidentes, pues es bueno, pero es muy difícil de lograr esta política, ¿no? Realmente ahí vemos que en un sistema de gestión, pues debemos de medir ese sistema, ¿no? Entonces, realmente llegar a cero accidentes, pues casi es imposible de medir la calidad que vamos a tener de este sistema, ¿no? Realmente la respuesta correcta, pues fue una fatalidad cada... Ahí se puso 1000 años, no lo cambia, realmente el riesgo tolerable es más en el mundo de la industria, oil and gas, es más una fatalidad cada 100.000 años, ¿no? Realmente ahí fue más poner una respuesta cuantitativa, ¿no? Realmente para ver un sistema, queremos medir nuestra seguridad funcional y realmente ahí es tener un valor cuantitativo. Entonces, ahí tenemos los aspectos de la reducción de riesgo, que son los principios ALAR, pero cuantitativo. Eso lo tomamos de la guía de Pemex del 2015. Y realmente, si ven del lado derecho, ahí pusieron recalculación para seguridad funcional, ¿no? Entonces, tenemos el riesgo individual, que realmente es un muerto cada 1000 años, que es el riesgo no tolerable, ¿no? Y después, el riesgo individual de aceptable sea un muerto cada 100.000 años, ¿no? Entonces, realmente son con estos valores que necesitamos para hacer los estudios cuantitativos o semi-cuantitativos de riesgo, ¿no? Realmente ahí para determinar después la reducción de riesgo, ¿no? Un SIL 1 es una reducción de 10, SIL 2 de 100, SIL 3 de 1000, pues necesitamos valores cuantitativos, ¿no? Ahí podemos comentar que esta zanahoria, pues realmente yo la pondría más riesgo indeseable, la zona ALAR en amarillo, ¿no? Realmente ahí se puso hasta
el riesgo tipo A, ¿no? Entonces, la elección del nivel de riesgo tolerable depende de los puntos de referencia del gobierno, ¿no? Aquí en México no tenemos mucha referencia de eso. De los puntos de referencia industriales y de métodos para lograr el nivel de riesgo tolerable, ¿no? Realmente, más bien, cuántas salvaguardas vamos a poner a un proceso para disminuir este riesgo hasta un nivel tolerable, ¿no? Pero todo eso se tiene que escribir un procedimiento para después tener bien las reglas del juego, ¿no? Cómo hacemos esta reducción de riesgo, ¿no? Entonces vemos que realmente casi todos los países pues están entre una vez cada 1000 años riesgo no tolerable a riesgo tolerable una vez cada 100.000 años. Vemos que en Holanda pues ellos piden más seguridad, vamos a decir, ¿no? Que realmente ahí pues normalmente si hacemos los mismos estudios pues los holandeses pues deberían de gastar más en seguridad, ¿no? Y en Pemex, aquí en México, pues tenemos el riesgo tolerable una vez no tolerable cada 1000 años y aceptable una vez cada 100.000 años. Entonces, vamos a ver los conceptos clave de la administración de riesgo, ¿no? Realmente que primero es el ciclo de vida de la seguridad funcional, ¿no? Entonces, el ciclo de vida de la seguridad funcional hay 3 etapas. La primera es la etapa de análisis, ¿no? Vamos a determinar el alcance, vamos a analizar el riesgo y vamos a elaborar la especificación de reglamento de seguridad, que realmente es el documento base para hacer todo el diseño e instalación de las funciones de instrumento de seguridad. Después, la segunda etapa es la fase de realización. Ahí tenemos que hacer el diseño básico y de detalle, la verificación del SIL, ahí por un software de PL para la maquinaria, ¿no? Realmente que es el mismo modelo, ¿no? Que sea proceso o maquinaria. Y después vamos a validar, antes de tener el riesgo presente dentro del proceso, pues vamos a validar haciendo pues, pruebas, o las pruebas SAT, por ejemplo, a los sistemas de instrumentos de seguridad, ¿no? Y después tenemos la última fase, que es la fase de operación. Pues realmente es operación y mantenimiento, las modificaciones y los desmantelamientos, ¿no? Entonces, todo eso, pues, es el sistema de gestión de la seguridad funcional que tenemos que tener durante todas las etapas del ciclo de vida. Y siempre, pues, tenemos que verificar, realmente eso es algo muy importante, que todo lo que tenemos en entrada de cada etapa, pues, es coherente con lo que tenemos en salida de cada etapa, ¿no? Tenemos que verificar cada punto, ¿no? Entonces, ahí, la fase de análisis, pues, hacemos concepto del proyecto, identificación de peligros sobre el proceso que tenemos, ¿no? Que eso puede ser con la metodología ASOP o ATIF. La próxima semana, pues vamos a ver más cosas de identificación de riesgo, ¿no? Realmente más casos de más desviación que teníamos en los ASOP, ¿no? Que sea baja presión, alta presión, eso lo vamos a ver en el curso la charla de la próxima semana. También después tenemos la análisis de capa de protección. Realmente es ver cuántas capas de protección tenemos al proceso, capas de protección independientes, ¿no? Se puede hacer también algo de falla, análisis de modo de falla, efectos y su criticidad. Realmente eso es más para los fabricantes de equipos. Ahí realmente hacemos más, son AMFEC para estos equipos, ¿no? Y después vamos a determinar el SIL, ¿no? ¿Cuál es la reducción de riesgo que necesitamos a nuestro proceso, ¿no? Y después vamos a definir las funciones de seguridad, que en causa-efecto, descripción funcional. Realmente eso va a estar incluido en las especificaciones de requerimiento de seguridad, ¿no? Después, en la fase de realización, pues vamos a realizar la ingeniería básica de detalle. Vamos a verificar el SIL, ¿no? Realmente que los equipos que vamos a instalar dentro de nuestro proceso de seguridad del sistema de instrumento de seguridad tienen la confiabilidad, la integridad necesaria para lograr los requisitos de seguridad, ¿no? Después vamos a planificar la validación, ¿no?
qué pruebas vamos a ver en función de la especificación de reglamento de seguridad. Y después vamos a hacer la instalación y pruebas de validación, ¿no? Antes de tener el peligro dentro de nuestra planta, antes de empezar a operar, ¿no? Y después la puesta en marcha, planificación de la operación y mantenimiento, ¿no? Cuántas veces tenemos que hacer el mantenimiento, las pruebas parciales, las pruebas totales, cuántas veces tenemos que hacerlas, ¿no? Después tendríamos la fase de operación, entonces operación del sistema, mantenimiento, el mantenimiento basado en riesgo sería está mejor, inspección periódica y las pruebas, procesos de modificación y de mejora, ¿no? Y después iremos hasta el desmantelamiento, ¿no? Entonces, el objetivo del ciclo de vida es lograr la estructura del proyecto y realizar las etapas de manera cronológica, ¿no? Los documentos generados en una etapa son los documentos de entrada de la próxima etapa. Nuevamente ahí tenemos que verificar en cada etapa que hacemos las cosas de manera correcta, ¿no? Tenemos que proporcionar un marco para aumentar la seguridad y obtener sistemas confiables, ¿no? Vamos a documentar la información, objetivo clave para la seguridad funcional, ¿no? Y reducir el costo del sistema de aplicación. Nuevamente ahí se va a funcionar, pues intentamos poner solamente lo necesario al sistema, ¿no? Entonces, en sí no hay que verlo como una norma que va a hacer encarecer los proyectos, ¿no? Al contrario. Y otra parte muy importante de todo lo que es la administración funcional es la documentación, ¿no? Es lograr una buena documentación de todas las etapas del ciclo de vida, ¿no? Entonces, la información es documentar cada fase del ciclo de vida necesaria para la verificación de cada fase del ciclo de vida y gestionar y evaluar la seguridad funcional. Normalmente, si no tenemos documentos, pues es muy difícil evaluar la seguridad funcional. Entonces, tiene que ser fácil de entender, clara, precisa, exacta, con buenos índices, ¿no? Accesible y fácil de mantener, ¿no? Y un buen sistema de control de la versión con las aprobaciones, ¿no? Realmente todo eso realmente es muy similar a un sistema de gestión de calidad. La documentación debe comprobar la calidad del proyecto, ¿no? Es lo que buscamos, ¿no? Pues acabamos para la presentación del día de hoy, ¿no? Entonces ahorita vamos a pasar a la fase de preguntas, ¿verdad? Y Jeff, nos va a ayudar Leo con las preguntas para que yo te apoye en las respuestas también. Correcto, aquí estamos. Entonces, voy a leer las que ya estaban en el chat. Si tienen más preguntas, por favor, vayan escribiéndolas y vamos a ir revisándolas uno a uno. Ok, entonces comenzamos con Jorge Huerta, nos dice, ¿quién dicta el diagrama de cebolla, como lo estamos llamando aquí en la presentación? Realmente este diagrama de cebolla es algo que de varios años pues se tiene conocido, ¿no? Realmente en la IEC 611 creo que hay una parte que sí se menciona. El diagrama puede ser de manera diferentes, un poquito diferente, puede variar en función de los libros y todo, pero realmente es una forma de demostrar qué protecciones tenemos a un proceso, ¿no? Después, en función de cada proceso, puede variar este diagrama de la cebolla, ¿no? Realmente siempre son los mismos pilares, vamos a decir, de la seguridad, ¿no? Listo. Mira, adelante. Jorge, lo puedes encontrar en el libro de la ICHE, en el Layer of Protection Analysis. Ahí está tal cual como lo mostramos. La ICHE es la Agencia de Ingenieros Químicos y es una de las más antiguas en cuestión de seguridad y nos marca muchas pautas y muchas guías. Nosotros utilizamos mucho las guías de la ICHE. Entonces, a nivel internacional son aceptadas como buenas prácticas y ahí puedes encontrar el diagrama de la cebolla también. Bueno, otra pregunta de Jorge también dice, ¿cómo se mide el riesgo? ¿En dinero, daños, muertes por año y quién lo determina?
Pues eso depende del riesgo, como se mide el riesgo, depende de tu receptor de riesgo, ¿no? Realmente ahí hay empresas que ponen lo que llaman un riesgo integral, que sumas realmente todos tus riesgos, que realmente ahí se va a convertir a nivel de monetario, ¿no? Pero realmente, ¿cuál es el costo de una vida? ¿No? Realmente eso es difícil de ponerlo de esta manera. Y realmente el riesgo integral, pues la verdad que no me gusta mucho, ¿no? Magnitud de riesgo, a veces lo llaman de esta manera. Realmente yo creo que, pues primero puede ser el personal y después pues hay que ver cuál es cada empresa debe de decir cuáles son sus prioridades, ¿no? Pero realmente es mejor de verlo por cada receptor de riesgo, ¿no? Personal, población y daño a equipos, ¿no? Y pérdidas de producción, ¿no? Ok, dice, la IEC es un estándar, no una norma. No sé si eso sea pregunta o afirmación, pero así dice, la IEC es un estándar, no una norma. ¿Cómo se clasifica una norma? Es algo que debe cumplir y está dictado por una regulación. Es un poco confuso la Sí, pregunta. honestamente, Jorge, no entendí, no, bueno, de manera particular no entendí muy bien tu pregunta. Si nos la puedes clarificar un poco o a qué te refieres y más adelante, con gusto respondemos, porque la verdad es que no, al menos yo no entendí muy bien, no sé. Listo. Ahora, si tu pregunta es que si es un estándar, no una norma, o una norma, básicamente estándar y norma es lo mismo. Exacto. Son diferentes maneras de nombrarlo y de mencionarlo. Inclusive cuando buscas la traducción de norma o la traducción o el significado de estándar, vas a ver la palabra norma en una definición y la palabra estándar en la definición de norma. O sea que básicamente son lo mismo. Podemos decir que son sinónimos. Exacto. Gracias, Leo. Y sí, una norma es algo que se debe cumplir, pero esa norma viene obviamente recomendada por una regulación, ¿no? Entonces, las leyes son las que nos dicen con qué debemos cumplir y ahí vienen las normas de seguridad que nos ayudan a cumplir con las leyes. Ahora, para clarificación, regulación y ley, pues básicamente viene siendo lo mismo. Otra pregunta, Jeff. Esperamos haberla respondido, si no, con todo gusto y la respondemos. Enrique Granado nos dice, 61508 es SRPCS, ¿es igual a la 61511 o es equivalente a la 12100? A la 12100. Bueno, no, si la IEC 61508 es Safety Related Part Control System y dice que es igual a la IEC 61511, no son iguales. Recuerda que la IEC 61508, como nos explicaba Jeff en su presentación, es propiamente para quienes diseñan y manufacturan los dispositivos, deben de tener cumplimiento con esta norma. Ahora, todo lo que hacemos de seguridad funcional de proceso tiene que tener cumplimiento con las guías y las regulaciones que nos indican la IEC 61511, esta normativa. ¿Es equivalente con la 12100? Propiamente no lo es, porque la 12100 es el estándar que, si no me equivoco, ahorita Leo me corrige, nos da los principios generales para el diseño, evaluación y reducción de riesgo. No nos habla propiamente de seguridad funcional como la IEC 61511, es decir, la 12100, es la norma general para análisis de riesgo de maquinaria, y la IEC 61511 podría ser el equivalente de la 13849-1-2. Leo, ¿me corrige si me equivoqué? Está bien, solo quiero hacer una aclaración. Digamos que la 61508 es el origen de todas las normas. Así es. Todas las que se subdividen de allí, como la 62061, que es para maquinaria, y la 61511, que es para proceso, digamos que son subconjuntos, es un subconjunto de los requerimientos de la 61508 que aplican para esos segmentos específicos. Entonces, no son iguales, pero sí la 61511 viene de la 61508. Estas, al ser IEC, no son SRPCS, sino SRSS, porque es solamente la parte, como nos decía IEC, eléctrica, electrónica y electrónica programable. Y como bien nos lo decía Vidaflor, no equivale a la 12100,
Si le buscáramos una equivalencia en maquinaria, una equivalencia, podríamos decir que sería equivalente, no es lo mismo, pero sería equivalente, digamos, a lo que es la 62061 o la 13849, que ya son normas para el diseño de la solución. Otra pregunta para todos, nos dice Jorge Huerta. Entonces, si regula los equipos eléctricos, electrónicos, ¿por qué hay en el mercado elementos finales que dicen tener el SIL? Jeff. Me imagino que ahí se refiere a la 61511. Dice, si regula los equipos eléctricos, electrónicos y electrónicos programables, ¿por qué en el mercado hay elementos finales que dicen tener el SIL? Para equipos mecánicos como válvula y actuador, que realmente pues, que dicen que sí tiene el nivel del SIL, ¿no? Realmente ahí es vamos a decir que nivel del SIL es prueba de falla en demanda, ¿no? Entonces realmente ahí el equipo pues podemos comprobar las fallas que puede tener, ¿no? Realmente ahí, o lo llamamos un AMFE o un AMFEC, pues determinamos qué probabilidad de falla en demanda va a tener y realmente de ahí pasamos a nivel del SIL, ¿no? Pero realmente las normas IEC pues están más para electrónica, electrónico y electrónica programable, ¿no? Correcto, muchas gracias. Siguiente pregunta. Dice, ¿quién define el nivel tolerable de riesgo finalmente? Pues ahí son cada organización que debe tener su nivel de riesgo tolerable, ¿no? Realmente ahí muchas veces en el sistema de gestión que se tiene, pues este nivel hay que escogerlo. Realmente Pemex, por ejemplo, antes de 2015, pues no tenía estos valores de riesgo tolerable, ¿no? Pero realmente en las guías, pues te decían de hacerlo, ¿no? Realmente de cómo llegamos a un riesgo tolerable, ¿no? Entonces, solamente de manera cualitativa, pues realmente puede haber mucha confusión, pero todo eso realmente es escribir los procedimientos y escribir las guías para tener estos datos, ¿no? Muchas gracias a Jacqueline por la pregunta. Enrique Granado nos dice, ¿qué normativa establece el ciclo de vida de proceso? El ciclo de vida funcional, pues se de la IEC 60511, ¿no? Para proceso, ¿no? Correcto. Nos dice Mario Cruz, ¿este nivel de riesgo tolerable se alcanza en la práctica? ¿Sí es alcanzable? Sí, es alcanzable. Realmente ahí, por ejemplo, un muerto cada 100.000 años, no aceptable, un muerto cada 1.000 años, no aceptable. Pues cuando hacemos la nivel del SIL, ahí ponemos un valor que realmente está realmente entre los dos, ¿no? Muchas veces va a ser una vez cada 10.000 años, ¿no? Y ahí realmente en los cálculos que hacemos, que puede hacer con el estudio de capa de protección, pues calculamos la frecuencia del evento peligroso, poniendo la frecuencia del evento iniciador multiplicado por cada prueba de falla en demanda de cada capa de protección, ¿no? Independientes, ¿no? Ok. Y ahí encontramos la frecuencia del evento peligroso, ¿no? Y eso se va a comparar con la frecuencia tolerable, que es el resultado para ver si realmente necesitamos una reducción de riesgo o no necesitamos una reducción de riesgo. Si el 1 sería una reducción de 10, si el 2 de 100, si el 3 de 1000. Y así lo calculamos. Entonces, realmente, primero puede ser complicado de ver a un muerto cada 1.000 años, cada 100.000 años, qué significa, ¿no? Pero cuando hacemos los estudios, pues es más lógico y la mecánica de la metodología se entiende más cuando lo hacemos, ¿no? Es algo más cuantitativo, ¿no? Bien, Flori, me decías Recuerden que ayer que eran valores como estadísticos, algo así me decías es ayer. probabilidad, es probabilidad. Probabilísticos eso. No quiere decir que vamos a ver un muerto cada 1.000 años, ¿no? ¿Quién vive 1.000 años? Son valores de probabilidad. Desafortunadamente tuvimos varios accidentes en estos últimos años, ¿no? Realmente, pero es algo para cuantificar, ¿no? Realmente es muy importante de cómo vamos a medir, ¿no? Todo cada sistema de gestión necesitamos medir lo que queremos hacer, ¿no? Realmente son normas basadas en desempeño, ¿no? Entonces necesitamos medir estos datos, ¿no? Realmente ahí, pues es con probabilidad, ¿no? Otra pregunta de Juan Vázquez dice, ¿ofrecen capacitación para certificación de proceso?
Pues capacitación de proceso, realmente sí, lo tenemos. Tenemos dos cursos, un curso de ARP, de análisis de riesgo de proceso, y un curso de seguridad funcional, que realmente están registrados en la STPS, ¿no? Entonces, ahí podemos dar estos documentos en México con un DC3, ¿no? De 40 horas cada curso. Es importante recalcar que estos son cursos de capacitación en preparación para que la gente se pueda certificar, porque, bueno, hay dos entidades, tanto como TV como Exida, que te pueden certificar en seguridad funcional de proceso. En el caso de Exida, no solicita que hagas sus cursos previamente, y tú puedes tomar cursos con alguna otra persona como nosotros que te puede facilitar estos cursos para prepararte para tu certificación. En el caso de TV, bueno, sí tienes que tomar los cursos, sin embargo, bueno, son de gran utilidad también los cursos que les podemos ofrecer. Una certificación como tal, nosotros como proceso todavía no podemos ofrecerla, pero sí los cursos de capacitación, y en el caso de México con este comprobante de DC3. Entonces, en conclusión, los cursos de certificación en seguridad funcional de maquinaria los pueden hacer directamente con nosotros. O sea, nosotros ya estamos habilitados por los organismos de certificación para ser los proveedores del curso, y TV sería quien emite su certificación de maquinaria. Para proceso, hacemos los cursos de preparación, más no hacemos la certificación la tomarían directamente con la organización. Así es. Benjamín Marín nos hace un aporte, dice: los lazos de control de seguridad dedicados deben ser siempre independientes de los lazos de control de proceso. Benjamín, muchas gracias. Tenemos una pregunta aquí de Gilberto Lara. ¿Quién valida o firma la documentación que se genera en proyectos de seguridad de acuerdo a los procedimientos que indica esta presentación? Recuerden que todo lo que presentamos aquí, señores, viene de las normas de seguridad. No es el parecer de los consultores, sino que todo está basado en normas de seguridad. Entonces, ¿quién valida esa documentación, caballeros? Pues realmente ahí será una persona competente y exterior al proyecto. Normalmente no podemos ser juez y parte, ¿no? Después puede ser una persona de la misma empresa, pero no tiene que estar involucrados en el diseño o en la instalación de los sistemas, ¿no? Correcto, muchas gracias. Dice Jorge Huertas, es correcto. Muchas gracias, Jorge, por tu aporte. Depende de las valoraciones de cada empresa, estado o proceso. Gracias. Y Rubén Mijares nos pregunta: a favor de indicar la diferencia entre el riesgo individual del trabajador o empleado y el riesgo social que debe ser considerado. Pues el riesgo social, realmente por el ejemplo que vimos de Pemex ahí que mostramos, pues el riesgo social estaba una vez cada, no tolerable una vez cada 10.000 años, y tolerable una vez cada, creo que es 1.000.000 de años, ¿no? Entonces tiene una diferencia entre el riesgo tolerable, el riesgo individual y el riesgo social, ¿no? Ok, dice Juan Ramírez: si tengo un PLC de seguridad para controlar las variables de proceso, control, ¿se debe tener también un lazo independiente adicional para la seguridad? Ahí realmente tienes que hacer análisis de riesgo y determinar qué se necesita, cuál es la reducción de riesgo, y después, en función de eso, pues debes hacer tu arquitectura de los sistemas de control y sistema de seguridad. ¿Son sistemas independientes también? Sí, son arquitecturas independientes, el control y la seguridad. Y bueno, ahí quizás si estás ocupando... Las normas te dicen que puedes compartir por ejemplo, la válvula de elemento final, pero hay cosas que hay que ver en las normas, ¿no? Sí, Pero bajo ciertas arquitecturas y restricciones. tienes que demostrar que las fallas peligrosas, pues realmente no vas a tener, que el palo del control básico del proceso no te va a dar falla peligrosa al sistema de seguridad, ¿no? Pero realmente la mejor práctica es de separar los dos, es de tener todos los sistemas independientes, ¿no? De tener realmente no falla de causa común de los sistemas, ¿no? Es lo que queremos evitar, ¿no? Correcto. Nos dice Víctor: ¿qué tan válido es que plantas iguales, ubicadas en diferente posición geográfica, tengan diferente SIL? Pues ahí todo es criterio de las empresas. Realmente si no tienes el mismo riesgo, frecuencia tolerable con esos cálculos, pues
puede ser diferente, ¿no? Después una planta puede tener quizás otras capas de protección. Realmente ahí hay que ver el análisis de riesgo y definir. Realmente ahí no, cuando hacemos un análisis de riesgo, pues nos podemos equivocar. Realmente no, cada quien tiene sus criterios, ¿no? Y realmente no, cada quien no tenemos el mismo criterio. Pero supongamos que tenemos la misma planta ubicada en el desierto del Sahara y la otra está al lado del volcán de Popocatépetl. ¿Tendrían el mismo SIL esas plantas? Bueno, Pues ahí son condiciones diferentes. Y además hay que hacer una aclaración. El SIL no es para una planta. El SIL es para cada función instrumentada de seguridad. Entonces, ahí cuidado con esos conceptos que luego tienden a revolverse. Es un error muy común, ¿no? Pero, sí, Jeff, ¿ibas a comentar? para cada función de instrumento de seguridad es muy, pues se puede ser diferente, probablemente son criterios diferentes o gente diferente que no usan el mismo criterio. Por eso que realmente de la misma empresa, pues es muy importante tener los procedimientos realizados para hacer análisis de riesgo, para hacer el estudio de capa de protección, para determinar el nivel, la frecuencia tolerable, ¿no? Todo eso realmente a nivel corporación, pues tenemos de tener estos procedimientos, sino cada proveedor de riesgo, de que hace los estudios de seguridad funcional, pues pueden sacar algo diferente en función de su criterio, ¿no? Todo es criterio, ¿no? Sí, es importante resaltar aquí, antes de leer la siguiente pregunta, que todo lo que estamos hablando está relacionado con proceso, no con maquinaria, son temas diferentes, ¿no? Entonces nos dice Juan Ramírez, desde el mismo PLC de seguridad, ¿se puede supervisar control y seguridad? Los PLC de seguridad alcanzan estructuras 2 o 3 o 2 o 4 out of, ¿o cuál es el nivel de redundancia mayor para un SIL 3? Pues realmente ahí siempre es mejor separar todo, ¿no? Realmente después hay sistemas que si demuestras que no tienes falla de causa común, pues quizás lo puedes tener, pero realmente lo mejor para seguridad es separar todo, ¿no? Después hay que documentarlo lo que quieres hacer y realmente para si es un SIL, pues SIL 2 o SIL 3, pues realmente es independiente, ¿no? Gracias, Jeff. Nos dice Rafael de la Cruz González. Si requiere un análisis de riesgo de una prensa hidráulica, ¿quién de ustedes nos puede ayudar y qué documento entregan al final del mismo? Entonces, si esta prensa hidráulica está más enfocada al tema de maquinaria, tú estás viendo ahí en este momento en tu pantalla los diferentes correos y contactos de FUSA, Inconsef y de WILAN. A cualquiera de nosotros nos puedes escribir. Nos das tu ubicación geográfica para poderlo trabajar con el partner o integrador o distribuidor más cercano que tengamos y poder presentarte una propuesta para ese análisis de riesgo. El documento final que se entrega, pues es un documento que incluye lo que es la identificación de peligros, el análisis de riesgo, la evaluación del mismo y las técnicas de mitigación que proponemos para implementar, así como los requerimientos funcionales. Después de este documento viene una etapa de diseño y una etapa de implementación de la solución de seguridad. Bueno, entonces seguimos aquí. Dice, ¿qué diferencia existe entre las diferentes seguridades en seguridad funcional de proceso y cuál es mejor? TV, Exida, ISA, etcétera. Certificaciones, Leo. Sí. Entre las diferentes certificaciones. ¿Qué dije yo, perdón? Seguridades. Ah, Yo certificación en seguridad, perdón. no voy a contestar a esta pregunta, porque yo diría que es Exida, como yo soy certificado por Exida. Y yo por TV, entonces mira que... Ahora, si tú me preguntas, ¿dónde me certifico por maquinaria? Yo les diría, vénganse para TV. Si me preguntan, ¿dónde me certifico por proceso? Váyanse para Exida o ISA. Sí, son diferentes programas. Uno son, por ejemplo, ISA es un programa de certificación que es igualmente válido. Tiene 9 módulos aproximadamente, bastante interesantes. En el caso de TV, bueno, pues tienen ustedes que tomar un curso, dependiendo del experto que vaya a hacer la certificación, decide cuántas sesiones van a hacer y ustedes hacen el examen directamente con el experto y son calificados por el experto. Sí, todo depende a nivel de si quieres certificar como ingeniero o como experto, ¿no? Porque todos los programas tienen diferente
Hay varios niveles de certificación de acuerdo también a la experiencia. Creo que todos están casi equivalentes, ¿no? Después, a nivel de ingeniero, pues sí creo que hay una diferencia en cada casa de certificación, ¿no? Pero realmente eso... Y en costos también hay ciertas diferencias. Okay. Gracias, Pero cualquier Armando. programa es excelente. Gracias, Armando, por la pregunta. Nos dice Daniel Hernández, ¿qué diferencia hay entre la certificación de TV Rayland contra las que ustedes ofrecen? ¿Son complementarias? Básicamente son certificaciones similares. La principal diferencia es que la que nosotros ofrecemos es mucho más enfocada a lo que realmente necesita la industria. O sea, estamos más enfocados en las normas, en las principales normas como son la ISO 12100, como es la 13849 y las normas asociadas a estos equipos, que son las normas que se utilizan en el 95%, digámoslo así, de las soluciones de seguridad para maquinaria, ¿no? Para maquinaria. Ya cuando ustedes se vienen a certificar con nosotros en la parte de proceso, sí los preparamos para que se puedan presentar tanto en Exida como en TV o en ISA. Es independiente. Nos dice Dante Pedrosa, buenos días. Si en un proceso dentro de una empresa se requiere implementar seguridad funcional de proceso, pero la empresa no cuenta con un sistema de gestión basado en ISO, pero cuenta con un sistema OSHA, ¿ya no cumpliría con el ciclo de vida de seguridad de proceso? Pues realmente ahí es primero de tener un sistema de gestión, ¿no? Que realmente que de OSHA, pues debe ser válido, realmente que si hacemos bien tu ciudad funcional, tu administración de la ciudad funcional, es el sistema de gestión que tienes que implementar, ¿no? Creo que para mí sería válido, ¿no? Ojo, nada más hay que revisar si tu sistema en OSHA únicamente está con un solo receptor de riesgo, que suele ser para seguridad y salud ocupacional. Pero si tu sistema cubre también la parte de los demás receptores y también todo tu proceso podría llegar a ser válido. Con gusto Gracias. lo podemos revisar, Dante. Gracias, Oscar. Nos dice Oscar Ramírez, ¿es más costoso una consultoría de maquinaria o de proceso? Oscar, esa te la puedo responder yo. Las dos son increíblemente amigables, los precios son increíblemente accesibles y nuestra intención como compañías y estas alianzas que tenemos con FUSA y con CEF y otras compañías, básicamente es poder llegar a todas las empresas con unos planes de seguridad que nos permitan llevar a cabo el debido proceso. Es decir, comenzar con la consultoría para seguir con un diseño y terminar con una implementación de la solución de seguridad. Obviamente que va a depender del tamaño del proceso, de la máquina o de la línea de producción que estemos trabajando, pero si lo comparamos uno a uno, prácticamente están en los mismos rangos. Juan Ramírez dice, esos valores de probabilidad 1 por 10 a la menos 6 son diferentes en la vida útil de los elementos de cada SIF, es ser función integrada de seguridad, entrada lógica y salida. ¿Existe algún valor similar al T10D, como se define en maquinaria, sobre la vida útil de los elementos en cada función de seguridad, obviamente para proceso? Realmente hay T10D es para equipos mecánicos, ¿no? Para electromecánicos, ¿no? Me confirman. Entonces, realmente en proceso no tenemos eso porque son sistemas electrónicos y electrónicos programables, ¿no? No, el T10D es realmente sí es para los equipos electromecánicos, como lo dice Jeff, que es cuando precisamente hacemos el cálculo, ¿no? En proceso son más equipos electrónicos, pero ahí hablamos es de otros factores como el MTTFD y de estas probabilidades que nos explicaba Jeff anteriormente. Dice Dante, entonces otra pregunta, entonces el riesgo tolerable base, por así decirlo, para la seguridad funcional de proceso sería la probabilidad de una posibilidad, es decir, una muerte, de 10 millones de veces que se expone al riesgo. Realmente ahí es la frecuencia, tu riesgo tolerable, realmente es una frecuencia, ¿no? Hasta cuántas muertes por año pues tolera tu empresa, ¿no? Tu organización, ¿no? Y ahí realmente determinas con los eventos peligrosos que identificaste, pues para cada escenario, cuál sería la frecuencia del evento peligroso, ¿no? Y lo comparas con
tu frecuencia tolerable que tienes dentro de tu organización. Y de Gracias, ahí, Jeff. Nos dice Alejandro Torres. Buen día. Tengo entendido que para la validación existen consideraciones de la norma 13849-2 en el caso de maquinaria. Quisiera saber si hay normas o documentos que indiquen procedimientos de validación y si las validaciones dependen del criterio del especialista, obviamente para la parte de proceso. No, aquí, bueno, nos estamos confundiendo un poquito, Alejandro. La ISO 13849-2 es para la parte de maquinaria, validación en el área de maquinaria. Ahora, no olvidemos que la ISO 13849-2 parte de la IEC 61508, en donde nos muestra el Functional Safety Management, que bueno, ahí viene el proceso de validación. Entonces, no, tratemos de no confundirnos, quizás no nos has acompañado en perdón, Vida, perdón, Sí. tal vez la leí mal. Él no se confunde, sino dice, para maquinaria existe la 13-2, para proceso existe alguna similar. Entonces, ya Sí, le la IEC contestas que 61508 y la exacto. IEC 61511. Le quería complementar, si tú ves la 62061, que también es el FSM Functional Safety Management, dentro de la 62061, que es para maquinaria, viene el protocolo o el procedimiento de validación. Entonces, de la misma manera, en las otras IEC y los incluye, no hay una parte 2 para validación. Muchas gracias. Nos dice Arturo Vera Rodríguez, y siguen creciendo las preguntas. Con los análisis de consecuencia de cada ARP, Administradora de Riesgos Profesionales, ¿se pueden determinar los diagramas de pétalo de la misma planta, pero en condiciones geográficas diferentes? pues sí, supongo que sí. Sí, se puede realmente en función es un dato de entrada para de consecuencia los datos ambientales, ¿no? Entonces realmente ahí, pues en función de si cambias eso, pues tendrías que cambiar tus afectaciones, ¿no? Nos dice Rubén Mijares que si pudiéramos comentar lo siguiente, dice control y seguridad integrados. Entonces dice evaluando los beneficios, básicamente nos pone ahí un statement en inglés. Entonces, como nos decía Jan, Jeff nos decía, lo ideal es que lo tengamos de manera separada. Existen sistemas que permiten hacer esa integración, arquitecturas integradas, pero tú tienes que definirlo, como decía Jeff, a partir de un análisis de riesgo. Entonces tienes que evaluar los riesgos, tienes que evaluar los beneficios. Nos decía Jeff de las fallas comunes. Si no hay presentes, etcétera, pues tú dices puedes implementarlo. En maquinaria también es muy común, aunque igual hay que evaluarlo a través de un proceso de análisis de riesgo. Vamos con la siguiente pregunta. Pablo García dice, saludos, Jeff, me tocó participar en el análisis de riesgo de la CMKM19 como usuario final, un excelente trabajo. Recomiendo fuertemente, esto ya lo estoy diciendo yo, a la compañía FUSA para estos trabajos. Buen día, las capacitaciones ofrecidas por ustedes son presenciales o virtuales. Las capacitaciones que ofrecemos para preparación pueden ser virtuales, más las de certificación son presenciales, ya por un tema de derechos de autor, por un tema de copyright, por un tema de que no se pueden grabar las presentaciones. Entonces el curso de certificación como tal es presencial, o sea, queremos encontrar una forma de hacerlo virtual, pero estamos en ese proceso. Pero por ahora, vuelvo y repito, las de preparación pueden ser virtuales, las de certificación tienen que ser presenciales. Arely manda unas felicitaciones a Jeff y nos dice Eric Paul Martínez, dice, si tengo una máquina de zona híbrida que contempla riesgos de proceso y maquinaria, para hacer el análisis de riesgo debo usar las normas para proceso y maquinaria al mismo tiempo, o hay algunas normas para zonas híbridas. Muy buena pregunta, Eric, muchísimas gracias. Excelente pregunta. Excelente pregunta, porque es hacia donde vamos, ¿no? Es hacia estas zonas donde tenemos maquinaria y proceso en la misma máquina. Villaflor, te dejo la palabra. Bueno, Eric, te comento que no tenemos una norma propiamente para zonas híbridas, pero sí estamos ya trabajando en la aplicación de ambas
como proceso y como maquinaria. Nosotros como WLAN, Inconcept, FUSA, tenemos la capacidad de hacer estos estudios ya de zonas híbridas, aplicando ambas normatividades, ambos estudios. Ok, otra pregunta. Para seguridad de procesos, si tengo un controlador que el fabricante me indica que cumple con SIL 1 o 2, sin embargo, o 1 o 2, cualquiera de los dos, y no son controladores clasificados para seguridad, ¿con esto es suficiente para usarlos en un sistema de seguridad de procesos o tienen que ser controladores clasificados o certificados para seguridad que pudieran también ser utilizados en maquinaria? Tenemos que ver el análisis de riesgo de ambos mundos y los cumplimientos de es un controlador, de este controlador. Si el controlador está certificado tanto para maquinaria como para utilizarse en proceso y el análisis de riesgo lo permite, creo que no habría objeción, solo habría que revisar la arquitectura. Sí, tiene que ser certificado de todas maneras, ¿no? Tiene que tener su reducción SIL 1 por lo demás, por lo menos, ¿no? Sí, Sí, correcto. Ese buen punto de Jeff. Jeff nos confirma que los equipos como tal tienen que ser certificados, sobre todo el PLC. Diferente Así para es. los equipos de entrada, que pueden ser full access para estas aplicaciones de seguridad funcional. Y pues eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos algunas de las arquitecturas de seguridad. Sí, ahora recuerden también que el SIL para maquinaria no es el mismo SIL que para proceso. En maquinaria estamos hablando de modo continuo, que es la probabilidad de falla en horas, y en proceso estamos hablando de probabilidad de falla en demanda. Por eso es importante que el controlador que se pudiera llegar a compartir esté certificado para ambos mundos y que sea capaz de sostener ambos SIL, ambos niveles de SIL. Sí hay en el mercado. Correcto, sí. La certificación SIL 1, 2 o 3 para maquinaria es diferente a la certificación SIL 1, 2 o 3 o 4 para proceso. Sí. Entonces, para que lo consideren. Inclusive recuerden que maquinaria solo llega hasta 3. Por aquí de las últimas preguntas ya nos dice Hilda Rodríguez, si la solución después de un análisis de riesgo se evalúa con base al costo-beneficio y el costo es más alto para el cliente, pero la consecuencia es fatalidad, ¿qué ocurre? ¿Se implementa o se busca otra manera de solucionarlo? Pues si por el estudio costo-beneficio justificas que realmente la ganancia que vas a tener de reducir el riesgo en vez del costo de implementar tu función, tu sistema tu función de instrumento de seguridad, pues ahí realmente es mejor quedarte con el riesgo que tienes, ¿no? Si el costo, pero realmente todo eso lo tienes que justificar, ¿no? Tienes que tener tu estudio costo-beneficio que te puede sustentar eso. Realmente si tienes después pues cualquier auditoría, pues realmente tienes que siempre documentar. Pero sí es válido ahí para el costo-beneficio, sí realmente hacerlo de manera correcta para demostrar eso, ¿no? Pero sí es válido. Ok, nos dice Eduardo Frank, puede ser certificado, se está refiriendo al PLC, o probado en uso. Pero creo que esto no aplica a los PLC en seguridad de proceso. Es que, claro, Eduardo lo está mencionando porque la 13849-2 trae dos definiciones para lo que es un equipo comprobado o un well-tried safety component para funciones de seguridad de maquinaria. La primera es que sea un equipo certificado, o sea, que un organismo de certificación diga, este equipo sirve para estas funciones de seguridad de maquinaria. Y la segunda definición es que el equipo haya sido ampliamente usado en el pasado en aplicaciones similares con resultados exitosos. Pero eso no quiere decir que sirva para todas las aplicaciones, por eso hay que tener mucho cuidado con esa implementación de los equipos probados en uso. Es probable que para la industria farmacéutica funcione, pero para la industria alimenticia no. O es probable que para una máquina de empaque funcione, pero no para una máquina de llenado, no para una máquina, digamos, de molino, por decir algún ejemplo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso, pero eso es en maquinaria. Entonces, Jeff, Vida, no sé si eso también aplica en proceso. Sí, en proceso se puede también probado en uso, pero realmente ahí hay que tener mucho cuidado y realmente el tiempo que va a ser el estudio, en tu tiempo y el dinero que va a invertir en eso, pues hay que ver bien, primero si tienes los datos de confiabilidad de todos los sistemas que tienen
instalado y cuánto tienes dentro de tu activo, ¿no? Realmente para justificar que este sistema pues no tenga las fallas peligrosas para la falla para el riesgo que tienes realmente de ese riesgo que tienes, ¿no? Entonces ahí es muy complicado de realizar estos estudios. Que se puede, que la norma te dice, sí, se puede, pero realmente hacerlo es muy complicado hacer estos estudios, ¿no? Entonces, Eduardo, igual que en maquinaria, sí se puede, pero va a ser más doloroso, más costoso, más demorado, más complicado, más complejo. Entonces, lo mejor sería hacerlo con equipos clasificados o certificados para función de seguridad. Muy buen apunte, Eduardo, Así gracias. es. Hasta aquí llegamos con las preguntas. Muchas gracias, Jeff y Villaflor, por su participación y por responder las preguntas de manera activa. En general, los comentarios que hay aquí básicamente son de felicitaciones por tan excelente presentación. Y para todos los participantes, nos vemos entonces dentro de 8 días por el mismo canal. Y la siguiente charla que vamos a presentar es, ¿cuál, Villaflor? Es sobre las técnicas de análisis de riesgo. Muchas gracias a todos por su asistencia y como ya les dijo Leo, nos vemos el próximo miércoles a las 11. El tema es técnicas de análisis de riesgo. La asistencia, recuerden que es automática. Muchas gracias a todos. Jeff. Análisis de riesgo para proceso, ¿no? Para proceso, sí. Nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.